2, 1, grabando. Vamos a darle caña. Vamos a mirar el tema 2 de políticas. Vamos a hablar de la ideología y la educación. Primero de todo tendremos que saber qué es una ideología, porque si no estará difícil, ¿no? Bueno, lo primero que nos habla el libro es de los sistemas binarios. Y esto, aunque lo deja un poco suelto, es súper importante porque tendremos que entender que las ideologías se suelen basar en sistemas binarios, en bien y mal. Nosotros, las ideologías y todo el sistema de valores que tienen las sociedades suelen tener contraposiciones, decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre los seres humanos trabajamos así, con blanco y con negro, con bien y mal, con alto y bajo. ¿Por qué? Porque con esas contraposiciones nos es más fácil posicionarnos y nos es más fácil asimilar todos estos sistemas de valores que nosotros tenemos, aunque a la hora de la verdad las cosas no son tan blancas ni tan negras. No hay gente buena y gente mala. Hay gente mala y hay gente buena. Pero los buenos no son tan buenos ni los malos a veces son tan malos. Nos quedamos en algunos momentos que hay gente mala que hace cosas buenas y nos quedamos así. ¿Qué ha pasado? Es que no todo es blanco y negro. No es todo blanco y negro, compañeros. Pero nosotros solemos trabajar con sistemas binarios. Nosotros solemos trabajar con ideas muy cerradas, por así decirlo. Nosotros cuando vamos a hablar ahora de los tipos de sociedades nos vamos a fijar solo en lo central, en lo primordial, en lo que nos permite contraponerlo con otro. Pero realmente no todo es así, ¿vale? No todo es tan blanco y negro, siempre hay tonalidades de gris. Vamos, a nosotros nos gusta trabajar, no sé si habéis visto la película de Matrix, si no la habéis visto, mirarla, porque es súper, súper, súper buena. Tanto la 1 como la última me ha gustado mucho. Bueno, nos hablan de la pastilla roja o la pastilla azul. Tú tienes que elegir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que seguir al conejo blanco o tienes que seguir en tu vida de no comprensión? ¿Por qué? Porque siempre estamos en contraposición, porque nos gusta contraponer las cosas para entenderlas, para posicionarnos, para decirnos yo bien, tú mal. Es una cosa que es típico de los seres humanos, no hay otra. Bueno, aquí en Matrix se ve esa elección de blanco y negro, ¿vale? Que tienes derecho a elegir si estar en una sociedad o en otra, que un valor bueno o malo. Después realmente nos damos cuenta que no tenemos derecho a elegir una mierda, hablando en plata. Realmente no elegimos nada. Estamos en una sociedad y nos adaptamos a ella y a sus valores. Incluso los que consideramos más fuera de la sociedad están dentro de esa sociedad y están aceptando sus valores. Así también nos habla, así un poco, para empezar, para entrar en calor, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, el mejor filósofo español del siglo XX, el gran filósofo español de la época moderna. La rehostia, Ortega y Gasset. Pero Ortega y Gasset no le interesaba lo divino y lo más humano, le interesaba lo humano solo, le interesaba la sociedad, le interesaban las ideologías. Era un tío muy guay, era republicano que se tuvo que pirar por patas porque si no, en la época de Franco le hacían el matarile y tuvo que volver después del exilio. Estuvo en Argentina, creo, por supuesto en Francia, y volvió. Y bueno, pues siguió haciendo en la época de Franco filosofía, aunque tuvo que ocultar bastante porque claro, eso de ser ateo en la época de Franco no estaba muy bien visto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, una persona muy interesante y nos hablaba de la filosofía y la ideología y los valores y como todas las sociedades tienen unos valores, tienen un sistema de valores que seguir. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos un sistema de valores nos estresaríamos mucho. Los seres humanos nos gusta que nos lo den todo masticadito, todo ordenadito y saber qué es bueno y qué es malo, que nos den unos valores, porque si no se cae toda la sociedad. Para organizar una sociedad necesitamos esos valores. Es súper, súper, súper importante. Así, nosotros tenemos que entender que en general podemos hablar de tres tipos de sociedades, tres tipos de sistemas de valores. La sociedad agraria, la industrial y la postindustrial, posmoderna, bueno, tiene muchos nombres. La sociedad agraria es la tradicional de subsistencia, o sea que estás demasiado preocupado en tener para comer y en sobrevivir a los 30.
¿vale? No porque te dé la crisis existencial de los 40 o de los 30, no es que te morías a los 30. Ya era un logro no llegar a morir de hambre y no pillar la peste, era la rehostia. Bueno, pues esa es una sociedad agraria donde lo que se buscaba era la supervivencia, ¿vale? Y se basaba mucho en una sociedad religiosa, con unas jerarquías que no se las saltaba, vamos, no se las saltaba nadie, ¿vale? Eran jerarquías que eran muy estrictas y si nacías en un estrato social, pues en ese estrato social te morías, nadie cambiaba de estrato social en esa época. Eras lo que eras y no había otra. O eras un cultivador o un artesano, o eras, y eso lo eras porque tu padre lo era, o eras un caballero, un luchador, un guerrero de clase noble, o eras del clero. Arre o so, elige. No, o sea, bueno, ni siquiera eliges porque no tenían derecho a elegir, era por nacimiento. Eran sociedades tradicionales, mágicas, donde los conceptos religiosos lo movían todo, porque era la única forma de controlar las sociedades, decirles que esto se hace así, 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 porque alguien lo ha querido y tú te jodes, campeón. Básicamente esa es la idea. ¿Vale? Nadie estudiaba, solo el clero y de hecho ni siquiera la nobleza, la clase alta, no todos sabían ni leer escribir, muy pocos sabían leer escribir. Solo los que se iban a dedicar al clero, ¿vale? Básicamente los hijos secundones que se les metía a la iglesia, pues eso sí que sabían leer y escribir, pero poco más. Después de esta sociedad hubo cambios económicos, cambios que provocaron crear una nueva sociedad, que es la sociedad industrial. En esta sociedad, bueno, cambió completamente los métodos de producción, ya hablaremos de esto con Marx un poquito más abajo, y cambió los requisitos, cambiaron los tipos, los estratos sociales, cambiaron tantas cosas que se cambiaron también los valores. ¿Vale? Aquí lo que buscaba era la productividad. La gente se tenía que ir a vivir a las ciudades, dejar el campo y ir a las ciudades. Y tenían que trabajar en la industria, tenían que saber trabajar en unos horarios en concreto, ya fuesen de día o de noche, porque había luz eléctrica. ¡Oh! Podían trabajar de noche, ¡qué bien! Bueno, antes no, en la sociedad agraria, tú empezabas a trabajar cuando el kikiriki del gallo, empezaba kikiriki, te levantabas, salías y a currar. Y te metías en casa cuando pues se ponía el sol, básicamente. En la sociedad industrial no pasa eso y tienes que tener unos conocimientos mínimos, ¿vale? La mayoría de la gente tiene que saber leer y escribir lo mínimo, ¿eh? Tampoco vamos aquí a... No, pero tienes que saber leer y escribir para saber qué es stop, qué es arre, qué es so, ¿vale? Para saber que enciendes la luz y no es magia, quememos a la bruja, no, básicamente es que se han encendido la luz, o sea que tienes que entender ciertos conceptos básicos, ¿vale? Y bueno, para adelante como los de Alicante, entonces se tenían que crear escuelas públicas para niños hasta los 5 años, 6 años, o sea que sepan sumar, restar y ya, leer y ya, y leer lo justico, y no hace falta todos, la mayoría, pero no todos. En ella los conocimientos científicos eran importantes, entonces sí que había gente que tenía que llegar a la universidad, ya había más gente que llegaba a la universidad de la clase media, burguesía, parece una nueva clase social. Bueno, ahí sigue habiendo unas jerarquías muy claras, pero ya no eran tan absolutas, ya podía avanzarse un poquitito, de la burguesía podía llegar a ser clase muy alta, si se lo curraba bien. Y llegamos a la sociedad postindustrial, posmoderna, es una sociedad del conocimiento. Aquí todo el mundo tiene que tener conocimientos, ¿vale? Prima la libertad. La gente se le llena la boca con la palabra libertad y ni sabe lo que es la libertad. Nos creemos muy libres, pero estamos muy atados a nuestra sociedad. No sabemos vivir sin estos valores que nos da la sociedad, aunque son valores más laxos, te dejan más para elegir. No como las anteriores, que o era arre o era so. Esta te deja más a elegir y eso nos creemos con mayor libertad. Aquí las clases sociales ya no están tan marcadas, ¿vale? Podemos ir cambiando, ir avanzando. No pasa nada. Eso
la gente va a cambiar y va a ir avanzando. Bueno, aquí vemos sociedad agraria, industrial y sociedad de la información, sociedad posmoderna. Cuando tenemos el estómago lleno, es mucho más fácil pensar en otras cosas, ¿vale? Cuando está lo primario cubierto, ¿vale? Aparecen conceptos y significados que antes ni se les ocurría a nadie, ¿vale? Hay valores más débiles, ¿por qué? Porque hay más adaptación a las situaciones concretas. Hay más libertad en ese sentido, sí, pero tampoco tanta, ¿eh? No nos vayamos a pensar que aquí tenemos derecho a todo, porque no es así. Bueno, y de ahí podemos pasar a cuándo surgió el concepto de ideología, las ideologías y su origen, poco a poco, y a ver qué tal se nos da. Las ideologías surgen no de la nada, sino que surgen de las sociedades anteriores, de los valores marginales de las sociedades anteriores. Según la situación va cambiando, va surgiendo situaciones que no encajan en los valores tradicionales de una sociedad, y hay una sociedad marginal, hay un grupo de gente marginal que tiene valores diferentes, y poco a poco van consiguiendo más poder, hasta cambiar totalmente la sociedad. Así se pasó de la sociedad agraria a la sociedad industrial, y así se pasó de la sociedad industrial a la sociedad moderna. Siempre suele haber un estallido que dice, bueno, aquí el principio y aquí el final, pero no es tan radical como parece. Suele estar ya prefijada y preformada de antes. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver ¿dónde surgió el concepto? ¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de ideologías? ¿Y cómo surgieron, ¿vale?, los conceptos? Porque ahora nos interesa el concepto, no tanto las diferentes ideologías. Bueno, aquí nos habla un señor que es profesor de la Universidad de Oxford, que tiene un libro que es, vamos, maravilloso, El lado oculto de la democracia, está muy bien, y es Michael Mann. Ya os digo, sociólogo de la Universidad de Oxford, y nos habla de la ideología, de qué es una ideología, de los conceptos y valores, y cómo de las ideologías no salen como de las setas, de esporas, de la nada, y no, ¡piu! No, que todo tiene un origen, que va ganando fuerza hasta posicionarse. Bueno, y de ahí empezó a hablar del origen del concepto de ideología, de quiénes fueron los primeros que hablaban de ideología. Y entonces nos empieza a hablar de una persona que es Francis Bacon. Bacon, que era, bueno, un lord inglés, importante, estuvo en el gobierno de Inglaterra, y es una persona súper curiosa, porque, bueno, ¿sabéis? Que el primer estudio que consideró, de hecho murió por esto, ahora os cuento. Este señor era político, era abogado, y no solo era eso, sino que también era filósofo y científico, bueno, sí, algo científico, y era esotérico. Vamos, estaba ahí metida en todo el esoterismo, en los astros, en la magia, en la... era la leche este hombre. Aquí lo tenemos espanzurrado en una escultura que se hizo en su honor. Hasta estuvo preso en varias ocasiones, con eso os digo todo. Vamos, tuvo una vida súper interesante. Y murió, esto poca gente lo sabe, este hombre murió haciendo un experimento científico, porque él decía que el frío conservaba los alimentos. Eso que para nosotros es lógico, pues en esa época no se sabía. Y fue Francis Bacon quien decía, sí, que hombre, que si ponemos el pollo en hielo se conservará mejor, ¿vale? Y murió porque le dio una pulmonía después de haber demostrado eso. No es broma, esto es verdad. Pero bueno, Francis Bacon nos habla por primera vez, no de ideología, nos habla de ídola, ¿vale? Ídola, que en el fondo considera como si fuesen fantasmas. Él era muy de esoterismo, que son fantasmas que están
por las sociedades y que tenemos que ser científicos y librarnos de esas ídolas, de esos fantasmas. Y en el fondo esos fantasmas son las ideas innecesarias que tiene una sociedad. Son los prejuicios, son los conceptos que hacen a la gente comportarse como se comportan, como las religiones, pero que no forman parte de una sociedad en sí misma. Bueno, pues eso es lo que para Francis Bacon es un ídola, es la ideología, porque consideró ídola, ídolos, ideología. También tenemos que entender que el señor era inglés, que no hablaba castellano, que y era un castellano muy antiguo. Bueno, después este concepto lo fue sacando otras personas, ¿vale? Fue avanzando otras personas y aquí está Antonio Luis Claude de Struth, de Tracy, el conde de Tracy. Era un noble en la época de la Revolución Francesa y al pobre le gustaba la marcha, porque era de familia noble. Era de familia noble, pero era revolucionario. Le persiguió todo Kiski. Le persiguió todo el mundo. Porque era noble y por otro lado era revolucionario, o sea que no se llevaba bien con ningún bando. El pobre hombre andaba, vamos, le corrían por todas las partes. Y bueno, aquí tenemos que entender que él empezó a hablar de cómo surgió en la Ilustración, que es la época que dio comienzo a la Revolución Francesa, permitió el estallido de la Revolución Francesa. Se consideraba que las ideas ilustradas empezaron a hablar de ideas, de conceptos, de sociedades que tienen toda una serie de valores, ¿vale? Y consideraban que a la gente, a la sociedad, no le interesa la realidad, solo le interesa lo que le haga la vida más fácil. Y ponían muchos ejemplos en su libro de Struth de Tracy, bueno, que sepa francés, que me perdone, ¿vale? Pues puso muchos ejemplos. Y hay uno que yo os voy a poner la versión actual, que es la versión... Hasta hace muy poco, mucha gente no conocía el término MENA. Muy poca gente conocía el término MENA. Y los que conocíamos el término MENA, pues no lo utilizábamos de una manera peyorativa. Eran menores tutelados, menores no acompañados. Eran niños y adolescentes que estaban jodidos porque por la vida no les había ido bien. Estaban solos en el mundo, no tenían nadie, tenía que tutelarlos el Estado, estaban en centros de acogida y pues eran personas que realmente lo que nos tendría que mover era la piedad, intentar ayudarle. En una sociedad tiene que cuidar de los más débiles, y más débiles que un niño que está solo en el puto mundo, pues dime tú. Bueno, pues eso era MENA. Pero la ideología actual, pues ¿qué pasa? Que necesitamos un chivo expiatorio, alguien malo, alguien a quien echarle la culpa de nuestra mierda de vida, que la culpa la tenemos nosotros por aceptar ciertas cosas. No lo tienen los niños. Lo siento, pero no lo tienen los niños. Bueno, pues empezó a considerarse el término MENA como algo peligroso, algo malo. Vamos, un chivo expiatorio de toda la puta vida. Bueno, pues con un ejemplo similar de Struth de Tracy, el conde de Tracy, pues hablaba de que las sociedades buscaban en sus ideologías encontrar chivos expiatorios, nos mostraba cómo teníamos que vivir y todo lo que no estuviese dentro de esas normas, pues era malo, era cosas malas, era malo. Bueno, este hombre, bueno, empezó a hablar de las ideologías, del análisis de las ideas, de los pensamientos, de las sensaciones de una sociedad, y lo consideró como parte de la zoología, porque era parte de la vida de unos animales que éramos los seres humanos. Y lo trabajó siempre desde un punto muy antirreligioso, ¿vale? De hecho, en el Instituto Nacional, como en el Instituto General de París, el más guay de los guays, él pues puso una asignatura que era sobre las ideologías, y la mayoría de los institutos de Francia seguían
a este Instituto Nacional. Entonces, en muchos institutos estuvo esa asignatura, la asignatura de ideología, hasta que Napoleón, que seguro que os suena, un enanito que tenía muy mala leche, bueno, hasta que Napoleón dijo que de eso nada monada, que esa asignatura fuera porque eso era vudú vudú. Bueno, y no le caía muy bien, no le caía muy bien a Napoleón de Tracy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así podemos avanzar un poquitito y llegar a Marx. Mucha gente dice, ay, Marx, comunismo, malo, malo, malo. Oye, ¿sabéis que la mayoría de las ciencias sociales, como se dan hoy en día, se la debemos a Marx y a su materialismo histórico, que no tienen nada que ver con el comunismo? Tiene que ver con dejar de fijarnos en lo que hacen los reyes y los santos y los nobles y empezarnos a fijar en las sociedades, en lo que mueve una sociedad, empezar a fijarnos en los sistemas de producción, en la vida diaria de la gente, cosas que antes no le importaban ni al tato. Antes solo le importaba cómo se tenía que dar clase al rey, ahora nos importa cómo se tiene que dar clase a la sociedad, cómo se tiene que dar clase a los más necesitados, cómo se tiene que dar clase a las personas con necesidades educativas especiales, no solo a los guays del Paraguay. Pues eso, sin Marx no hubiese existido. Marx, con su materialismo histórico, ¿vale?, lo que hizo es revolucionar el punto de vista y cambió el punto de vista. Dejó de fijarse en los de arriba para fijarse en todo lo demás, para fijarse en la base. Dejó la falsa conciencia que habla él y la superficialidad, lo más llamativo, para fijarse en qué hace una sociedad sea lo que es. ¿Vale? Que empecemos a dar importancia a lo importante. Bueno, a él se fijaba a lo mejor demasiado en los sistemas de producción. Vamos, en qué trabajaba la gente, qué dinero tenía la gente, qué poder tenía la gente. Que eso era lo que más le interesaba a esta persona, los sistemas económicos, sistemas de producción, pero sí que estaba interesante que cambiésemos la perspectiva de la sociedad. Ahí también hablamos de las ideologías, pero las ideologías ya no de la clase alta, sino la ideología de toda una sociedad. ¿Vale? Cambiamos completamente el concepto y utilizo un concepto, ay coño, el hombre este era alemán, no pretenderéis que os diga la palabra esta, o el Chanchanchum, el buen Chanchanchum, ¿vale?, es lo que él consideraba una ideología, ¿vale? Todo lo que está, tanto medios de producción, economía, demografía, historia, pedagogía, todo lo que imbuya una sociedad. Tenemos que entender que esto fue matizado y cambiado con el tiempo. Así aparecieron, dieron más una vuelta de tuerca a estos conceptos para acercarse más a lo que entendemos hoy en día, por ejemplo con Mannheim, que se basó en el marxismo, Gramsci también, pero ya empezó a matizar un poco las ideas tan ferradicas que tenía Marx y Engels, ¿vale? Ya empezó a trabajar un poco de manera diferente. Y empezó a separar lo que eran los elementos ideológicos observables de la utopía, de lo inobservable, de qué es lo que hay en el día a día y qué es lo ideal, el ideal, que nadie llega al ideal, que vamos, esto es como los influencers. A ver, no nos fijemos en los influencers, que eso es un ideal que no existe. Fijémonos en la ideología real, en las personas reales, no en las personas utópicas que deberían ser, que ni ellos mismos son como deberían de ser. Es todo mentira. Y también este hombre consideraba que nosotros tenemos que empezar a fijarnos en lo que sí que se puede observar, que sí que podemos trabajar con ello de manera científica, siguiendo un método científico, y de ahí que la pedagogía también se puede trabajar con un método científico. Y ahí llegamos a la estadística, porque todo está imbuido con matemáticas, nos guste o no guste, pero eso no hay que saberlo en esta asignatura, o sea que podemos pasar un poco del tema. Ahora vamos a hablar de conceptos, funciones y las clases de ideologías. Empezamos con el concepto de ideología. El concepto de ideología es el más guay del Paraguay. Aquí lo tengo puesto en verde. ¿Por qué? Porque esto hay que sabérselo de memoria, tal cual, literal, como aparece aquí. Como papagayos, pi, 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 pi.
La ideología no es más que un conjunto de ideas, de creencias, de convicciones sociales, bueno, prejuicios, sentimientos, para organizar una sociedad. O más concretamente, el modo de organizarse, el poder político y sobre sus objetivos y su ejercicio. La ideología nos mueve, la ideología nos hace ser como somos, pero ojo, también hay prejuicios, hay sentimientos, hay creencias que a veces si no los conocemos, que esos son prejuicios, que son creencias que no están basadas en una realidad real, ¿vale? Son ideas ilógicas, ¿vale?, que nos pueden mover, llegamos a fanatismo, si no lo ponemos todo en tela de juicio, si no trabajamos con el cerebro, compañeros, siempre con el cerebro. No es algo muy lejano, esto es lo que nos llevó al fascismo. En el 33, en Alemania, en la Alemania empezó a surgir el fascismo, y llegó al poder el fascismo porque se empezó a crear una ideología que decía que nos están maltratando, los judíos tienen el poder porque la sociedad, tenemos derecho a controlar toda la sociedad porque somos los más guays del Paraguay, somos los mejores y los demás nos odian y nos maltratan y hay que controlarlos porque vienen aquí a robarnos nuestro trabajo. Pues lo que decían de los judíos básicamente era eso. ¿Y qué acabó pasando? Pues ya lo sabéis, no tengo que decíroslo, y no os penséis que eso ahora no va a pasar, porque está pasando en España con algunos que ya conocemos, ¿vale?, algunas ideologías de algunos grupos políticos que ya conocemos, ya lo sabéis, no tengo que decíroslo yo. Y también pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los países más importantes del mundo, que controla el mundo. En Estados Unidos, hace nada, estaba de presidente un señor que se llamaba Donald Trump, que decía: vienen a invadirnos del sur, de América Latina, de América Central, vienen a invadirnos, nos roban nuestro trabajo, vienen a violar a nuestras mujeres, a robarnos el trabajo y a hacer 100.000 barrabasadas, hay que poner un muro, hay que guardarlos en jaulas, hay que meter a los niños en jaulas. Eso pasó, está pasando. Eso, América, sí, no sé si lo habéis visto, pero si no, hay que hacérselo ver. Pues eso se hizo por una ideología que pensaba que está manipulada, claro está, que no se basa en lógica, pero son una serie de prejuicios, fake news, que nos hacen hacer gilipolleces, hablando en plata. Pero bueno, nosotros las ideologías tenemos que trabajarlas siguiendo lo bueno, no lo malo. No podemos hacer que una ideología justifique lo injustificable, como meter a un niño en una jaula. Nosotros vamos a ver ahora los tipos de ideologías que hay, cuáles son las 3 ideologías más fuertes que hay. Y la primera de todas es el liberalismo. Aquí tenéis un esquemita que mola mucho, que os habla bastante bien de qué es la ideología liberal. También está la socialista y la nacionalista. Todas ellas son buenas y malas a la vez, dependiendo de cómo la trabajemos. Si la trabajemos, la utilizamos con lógica, la asimilamos con lógica, basándonos en la realidad, sin mitos, sin exacerbaciones, sin justificar lo injustificante, todas están bien, tienen toda su parte positiva. Lo negativo es cuando nos volvemos locos. El liberalismo está muy bien hasta que llegamos a tener a gente viviendo en la calle, gente sin derecho a educación, gente sin derecho a sanidad, gente que si está enfermo se muere en la puta calle porque no tiene dinero para pagarse seguros privados de medicina. Eso ya no está tan bien. El socialismo está muy bien, la teoría muy guay, muy bien, pero si nos empezamos ahí a volver locas, nos llega un señor como por ejemplo pueda ser Stalin, que ya sabemos cómo va el asunto, y el nacionalismo está de puta madre hasta que te encuentras a gente como Francisquito Franco y nuestro querido Hitler. Todo está muy bien, salvo que se nos vaya un poco la olla. Vamos a ver la parte buena y la parte mala, pues ya la sabéis, para eso hay que estudiar historia en la escuela. Seguro que no os imaginabais que os iba a explicar
las ideologías, las diferentes ideologías que hay con Avengers. Seguro que todo el mundo ha visto Los Vengadores alguna vez. Pues vamos a ver las similitudes que hay entre el liberalismo y Loki. Esta tiene muy mala leche. El socialismo y el Capitán América, o Black Panther y el nacionalismo, porque en el fondo tiene mucha lógica. Lo de Loki me vino muy bien y me vino a la mente todo esto porque el liberalismo lo inventó un señor que se llamaba John Locke, ¿vale? Un filósofo y político inglés del siglo XVIII. Y realmente el liberalismo se basa en el individualismo. Vale. Toda la gente forma parte de la sociedad porque ha pactado formar parte de la sociedad. Y la sociedad sirve simplemente para proteger nuestras libertades, nuestros derechos individuales. Es lo que le pasa a Loki en Los Vengadores. Loki solo está por ahí pululando, en tanto que eso le beneficia a él, en tanto que le permite vivir bien y libre y conseguir sus objetivos. ¿Cuándo pasó a ser bueno? Cuando le servían para sus objetivos. ¿Era malo y era bueno? ¿O era bueno y era malo? Pues lo mismo pasa al liberalismo. El liberalismo, mientras formas parte y sirves, ¿vale?, eres bueno. Nosotros buscamos nuestras libertades individuales, lo que le pasaba a Loki. Él quería su libertad individual, quería su poder individual. Bueno, y esta tiene más mala leche, seguro que no les hace mucha gracia. Capitán América. ¿Qué tendrá que ver el Capitán América con el socialismo? Bueno, pues el Capitán América que defendía el bien colectivo, ¿vale? Y era una intervención total del Estado. A este tío le metieron un suero para hacerle el Capitán América, sin contar con él para nada. Le quitaron su familia, su futura familia, le quitaron su libertad para meterle un suero y a tomar por culo, a hacer lo que es el bien común, ¿vale? Es una intervención del Estado en lo público. Es una intervención por el bien común, no por el bien individual, no por el bien de esta persona, sino por el bien de todos. Después, con el tiempo, claro está, el socialismo se dividió en dos ramas, una revolucionaria y en otra más socialdemócrata. Pero bueno, eso no nos viene mucho al caso aquí, no habla mucho de ello. Y por último vamos a hablar del nacionalismo. El nacionalismo nos habla de la esencia de una nación, que el individuo forma parte de una nación y llega a ser algo por esa nación. Vamos, Black Panthers, básicamente. Wakanda, la nación de Black Panther, que nos permitía a los Black Panthereños, o como se llamen, ser lo que eran y formaban parte de algo. En la escuela les enseñaba que tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto y tú tienes que ser esto. Tú eres guerrero, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, tú vas a ser rey, tú vas a ser no sé cuánto y tú vas a hacer lo que la sociedad necesita que seas. O sea, que la escuela es un instrumento esencial que te dice cómo, quién y qué debes hacer y quién debes ser. Bueno, te hace sentir parte de algo, y a los que no se sienten parte de nada, pues les viene muy bien. Así que podemos ver que las ideologías no se mueven por la lógica, se mueven por la patata, por el corazón, se mueven por los sentimientos, las emociones que despiertan en la gente. Y ahí está lo bueno y lo malo, porque te pueden manipular, te pueden hacer pensar que eres lo que no eres, que tienes que hacer cosas que no están bien por el bien común, que la lían parda muchas veces. Para terminar, vamos a hablar de la educación y de las ideologías, porque están muy unidas. Primero tenemos que ver dónde surgió la educación pública y la educación generalizada. Antes la educación solo la llevaban los hijos de los reyes, los hijos de los grandes nobles que tenían que gobernar. ¿Cuándo pasó a ser pública? Bueno, pues eso empezó a pasar con la Revolución Francesa y la Ilustración. El concepto ilustrado consideraba que la educación era necesaria para una sociedad. Tenemos que hacer que la sociedad tenga educación, una educación básica por lo menos. Y desde su origen fue evolucionando el concepto de educación. ¿Por qué? Porque fue cambiando el concepto de sociedad.
La educación no es una cosa estática, es cambiante, como lo es la sociedad. Como todo en el mundo. A ver, yo aquí os he puesto el ejemplo de dibujos animados, pero podemos verlo en otros conceptos, ¿eh? No sé, a mí cuando yo era pequeña no me dejaban ver Los Simpson porque decían que eran muy fuertes. Los Simpson. Los Simpson. Digo, que hoy en día se lo ponemos a los niños más pequeñicos de todos. ¿Vale? Antes mi abuela me hacía ver Heidi y yo me quería pegar un tiro. A mí me gustaba Dragon Ball. ¿Vale? O los Caballeros del Zodiaco. Y hoy en día lo que ven los niños pues no tiene nada que ver con lo que veía yo. Y lo mismo con las series para adolescentes. Las series para adolescentes de mi época, de al salir de clase, ¿vale? O física y química, vamos, no tienen absolutamente nada que ver con las que hay hoy en día. Porque hay una serie para que nos tiramos, que quedamos en plan, flipamos en colores. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Lo que antes no era ni de aceptable ni de lejos, hoy en día se considera pues bastante normalito. ¿Qué le vamos a hacer? La educación va cambiando como va cambiando la sociedad. El concepto de educación y cómo se imparte la educación cambia también, por supuesto. Aquí os he puesto una cosa que está en verde, porque esto hay que sabérselo sí o sí o sí. El concepto de educación pública surgió con la Ilustración y con la Revolución Francesa. En la Ilustración, en el siglo XVIII, está el ensayo de la educación nacional de Louis René Charlotte-Taiche, este señor, que revolucionó todo. Y se empezó a considerar que debe haber escuelas públicas para los niños más pequeños. Y esto cuando llegó Napoleón dijo, date para mí, lo vamos a meter y así meto mi ideología y así que me vean como alguien guay, 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 para continuar en el poder durante mucho tiempo, muchas generaciones. Bueno, y así nacionalizó la educación. Y según iba invadiendo países, lo iba pasando. Esto también viene bien por el caldo de cultivo de la época, ¿eh? No surgió solo ahí, de ahí se fue expandiendo. ¿Vale? También tenemos que entender que era la época de la industrialización y que se necesitaba que la gente supiese, ya os lo comenté antes, algo de esto, que tenían que la gente saber leer un poquitico para saber entender el reloj. Vale, el reloj, porque si no, no sabían cuándo tenían que llegar a trabajar. O sea, había cosas básicas. Tenían que meterse unos conceptos, una ideología nueva, diferente a la ideología de los sistemas sociales agrarios. El sistema social industrial es diferente, entonces tienen que poner valores diferentes. Así surgió la pedagogía y surgió la educación social. Personas como Pestalozzi, o como se diga el pobre hombre, que nunca lo pronunciaré bien en la vida, no surgió en esa época por casualidad. La escuela pública no surgió por casualidad, sino porque el caldo de cultivo estaba ya formado para surgir en esa época en concreta. El liberalismo político, todo estaba provocando el surgimiento de la educación pública. No surgió de la nada. En el siglo XX, los aspectos políticos de la educación, vamos, están claros. ¿Habéis leído los libros de clase de la época de Franco? Del colegio, son muy interesantes. Manuales de la buena esposa, manuales de no sé qué, cosas que te quedas. La historia, los libros de historia, vamos, súper manipulado. Siempre la historia ha sido manipulada por todos los regímenes políticos. En la actualidad también, ¿eh? No quiero comentar nada porque no quiero que aquí me matéis, pero vamos, también, ¿eh? Que yo lo sé y muchos de vosotros estáis pensando lo mismo que yo. Bueno, tenemos que entender que incluso el materialismo histórico, personas como Gramsci y Althusser, en la Europa occidental, eran materialismo histórico comunistas, pero no de Rusia, ¿vale? No de la URSS, no de Rusia, de la URSS, eran más de aquí, uno italiano aquí. Bueno, consideraban la educación como un instrumento decisivo que afianzaba la ideología de la burguesía. Entonces era fundamental controlar la educación para poder cambiar la sociedad.
¿eh? Y no es casualidad que, que surgiese personas como Durkheim, un sociólogo, vamos, chapo, si alguien no ha... Bueno, las ideas que tenía él en su libro El suicidio de Durkheim realmente encajan perfectamente con la sociedad moderna. Nos abren unas ideas que ya estaban en su época, que fue hace principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea que no es que sea moderno, pero consideraba también, habló de la educación y consideraba la educación como un método de control social. Bueno, y bueno, hay más gente, aquí nos habla de Bourdieu o Bourdieu, bueno, y francés, no, francés, lo siento, pero no, que habla del sistema educativo, cómo reproduce las desigualdades sociales y la distribución del capital. ¿Vale? Y ha llovido ya desde este hombre. Bueno, pues todo esto es el tema 2. Es un tema muy sencillo. Realmente lo que os he contado es para que entendáis el porqué de cada cosa. Claramente no le metáis el rollo de lo de Wakanda y lo de Black Panther y lo de Avengers ni de Loki en el examen porque os cascan un 0. Pero eso es para que se os queden los conceptos. Sobre todo le interesa a vuestro profesor el liberalismo. Por eso he puesto aquí el esquemita del liberalismo, que es súper interesante. Y eso es todo, amigos. Recordar, darle like, por favor, por favor, por favor. Campanita, campanita, pues no hace falta. Pero si os suscribís a mí, me hacéis el paro, ¿vale? Me hacéis un favor. Y de aquí para adelante, como los de Alicante. Adiós, 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 adiós.